crear, ¿qué es lo que han hecho los rusos siempre, a lo largo de los siglos? Rusia es un país sin límites, sin barreras geográficas, sin obstáculos geográficos, sin montañas y tal, muy expuesto a las invasiones, y la manera que los rusos tenían de defenderse era ampliar su territorio, ¿no? Ampliarlo, y con ese territorio, pues, cuanto más territorio tenían, más seguros se sienten. Detrás de esta guerra asoma otra mayor y peor, ¿verdad? Detrás de aquella invasión de Finlandia por parte de Stalin, que fue una carnicería, también una carnicería de soldados rusos, fue un desastre militar para Rusia, pero que al final ganaron a punta de muertos. Detrás de aquello vino la invasión del año 41, ¿no? La invasión de la URSS, que provocó 27 millones de muertos, entre ellos 8 millones de ucranianos, ¿verdad? O sea que, y Stalin era un asesino, pero su lógica era implacable, ¿no? La distancia, ¿no? La frontera de Finlandia estaba a 40 kilómetros de Leningrado, y por tanto veía que... y se expandió un poco todo aquello. Porque se estaban preparando para lo que se anunciaba. Lo que se anunciaba era la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, ¿verdad? Pues bien, ahora los dirigentes rusos creen que esta guerra es para prevenir otra mayor, ¿no? Y esto está anunciado también, ¿no? Y por tanto, ellos creen que si los paran ahora, con esta barbaridad, pues se ahorrarán un sufrimiento mayor, ¿no? Y mirad lo que está pasando en Asia, ¿no? Taiwán, Australia, se está creando una OTAN, el AUKUS, ¿no? En Salomón, las Islas Salomón, esas ridículas islas que los chinos han llegado a un acuerdo con ellos, e inmediatamente los australianos han dicho que eso es intolerable, ¿no? O sea, las zonas de influencia parece ser que existen, ¿no? En Salomón, ¿no? A 2000 millas de Australia, no en Ucrania, a 400 kilómetros de Bielgorod o de Kursk o de esto, ¿verdad? Y contemplar los últimos 20 años, ¿no? Los cercos militares, la geografía de esos cercos militares, ¿no? Contra Rusia y contra China. Alrededor de estos dos países hay un sarpullido de bases militares, ¿no? Ucrania no está en la OTAN, no estaba en la OTAN, ¿verdad? Pero la OTAN estaba en Ucrania, ¿verdad? Desde el año 2014, cuando cambió el gobierno de Kiev, una operación que aquí se explica fue medio revolución popular, medio golpe de Estado, medio operación de cambio de régimen auspiciada por Occidente, pues inmediatamente después comenzó el rearme de Ucrania, ¿verdad? Y todo eso con la insensatez de la cumbre de años antes, del 2008, de la OTAN, del 2008, cuando se invitó, ¿no? Contra la opinión de Rusia, de Francia y de Alemania, a que el país ingresara en la OTAN. Por aquel entonces, el embajador de Estados Unidos en Kiev era William Burns, que hoy es el director de la CIA, ¿no? Y en febrero del 2008 envió, lo sabemos por Wikileaks, por el señor Assange, ahora pendiente de extradición a Estados Unidos, por denunciar crímenes como los que están teniendo lugar hoy en Ucrania. Pues Burns dijo que, textualmente, tengo la cita por aquí, pero no vale la pena, o sea, invitar a Ucrania a la OTAN es una insensatez, porque para los rusos es existencial, habrá una respuesta, los rusos ya no son los de los años 90, son más fuertes, y esto nos va a costar muy caro, ¿no? A pesar de eso se amplió, con argumentos tan cínicos como decir que es el deseo de un país, de una sociedad, por ingresar en la Alianza Atlántica, porque nos vamos a oponer, ¿no? Cuando las encuestas de opinión entonces decían que solo un 20% de los ucranianos estaban a favor de ingresar en la OTAN
y un 37% quería una alianza militar con Rusia y un 30% quería un estatus de neutralidad. Todo esto evidentemente debe haber cambiado radicalmente ahora, ¿no? Porque ha venido Rusia y por tanto la gente pues supongo que votaría con las dos manos entrar en la OTAN, ¿verdad? Pero eso es otro asunto. Estamos hablando de la génesis de todo esto, ¿verdad? En el 2014 hubo ese cambio de régimen, esa revolución en la que se rompió una cosa esencial en Ucrania, y era un país que era un estado que tenía dos naciones, digamos, o dos maneras de entender la ucranidad, ¿no? En el este y en el oeste, simplificando mucho. En el este eran más prorrusos, en el oeste eran y rusoparlantes, etcétera, etcétera, y ortodoxos, y en el oeste pues eran más occidentales. Muchos de ellos no habían pertenecido, gran parte de Ucrania occidental había pertenecido al Imperio Austrohúngaro y a Polonia y no al Imperio Ruso hasta los años 40, eran ferozmente antirrusos, etcétera, etcétera. El país había funcionado con este equilibrio, ¿no? Bastante bien, dentro del caos que suponía ser uno de los países más corruptos, pero con un cierto nivel de pluralismo y tal. El cambio de régimen del 2014 acabó con esto, ¿no? Unos se impusieron sobre otros y eso pues, transformó tensiones en una guerra civil, sencillamente. Y desde entonces se ha estado alimentando ese incendio desde Occidente. Desde entonces de una forma práctica, ya se venía de mucho antes, ¿verdad? Vamos a citar unos cuantos momentos de todo eso, ¿no? Para explicar esto, ¿no? De que la Ucrania no estaba en la OTAN, pero la OTAN estaba en Ucrania, ¿no? En primer lugar, esto es una de las cosas que habrían engordado el libro, ¿no? Desde el 2015 y hasta el 2020, ahora lo sabemos, porque la prensa americana nos lo explica, ¿no? Los americanos financiaron militarmente con 5.000 millones de dólares al ejército ucraniano. En 2014, estoy hablando, 2014. Y formaron a 10.000 soldados y cuadros del SBU, de la ex KGB local, en los estándares de la OTAN, etcétera, etcétera. 80.000 hombres, estamos hablando, formados. O sea, el ejército ucraniano, que era una cosa decrépita, se convirtió en otra cosa. En 2014, en reacción al cambio de régimen en Kiev, los rusos anexionaron Crimea, como recordaréis, ¿verdad? Y la anexión de Crimea fue una operación militar perfecta. Fue militarmente perfecta, no hubo un solo tiro, hubo apoyo de la población, con unos referéndums que no tienen de calidad ninguna, pero que no cambian el hecho de que la mayoría de la población está a favor de ingresar en Rusia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y esto fue, si lo pensáis un poco, fue la primera vez que una potencia regional, digamos, se enfrenta militarmente, discute militarmente la disciplina del gran imperio, ¿no? Y eso había que castigarlo inmediatamente. Cuidado, no estamos hablando de una humillación terrible del imperio occidental. Los occidentales ganaron Ucrania, Rusia perdió Ucrania, pero como solución de consolación ganó, ¿no? Crimea, ¿no? Fue un poco para compensar aquella gran derrota, ¿verdad? Pero esto tenía que ser castigado. Entonces, a partir ya inmediatamente, ¿no? En el 2014 empiezan las sanciones contra Rusia, sanciones muy, muy serias, ¿no? Y porque es intolerable, ¿no? Cambio de fronteras, ¿no? Violación de la integridad territorial, ¿no? Todo este discurso, ¿no? El derecho internacional, ¿no? En boca de los que no han hecho más que violar el derecho internacional por activa y por pasiva, ¿no? En Kosovo, en muchísimos otros lugares, ¿no? Por tanto, era un discurso que en Moscú entraba por aquí y salía por allá, no le hacían ningún caso, ¿no? El cinismo que se ha instalado en Moscú en los
últimos 15-20 años es inimaginable. O sea, no les hablen de derechos humanos, de la ley, del respeto al derecho internacional, etc. Nosotros haremos lo que consideramos necesarios para nuestra seguridad, que es lo que ellos hacen y los que han venido haciendo, ¿verdad? O sea, es así de cruda la cosa, ¿no? Así que 5.000 millones de dólares y 80.000 soldados formados por Estados Unidos entre el 2015 y 2020. En el 2019, el Trump se retira de un acuerdo que se llama INF, Acuerdo de Fuerzas Nucleares Intermedias, que excluía la posibilidad de desplegar en Europa misiles nucleares de corto alcance, ¿verdad? No sé si os acordáis de la famosa crisis de los euromisiles de los años 80, que generó un movimiento por la paz extraordinario en Alemania, bueno, fue algo increíble, ¿no? Aquello, en el año 87, se desmanteló con un acuerdo Reagan-Gorbachev, ¿vale? En el año 19, Trump restablece esa posibilidad, ¿no? Y manda a Moscú al John Bolton, un demente, el demente John Bolton, un hombre absolutamente loco, ¿no? Para explicar a los rusos que eso no va contra Rusia. O sea, el país que ha incumplido las promesas que se hizo a Gorbachev, aquí se explican con toda claridad, y los documentos firmados y tal, que ha ampliado la OTAN, primero a los países del este, luego a los países del ex-URSS, etcétera, etcétera, y que ahora está en las barbas ya, en el umbral de Rusia, coloca en Rumanía y Polonia bases de misiles, lanzaderas de misiles, se llamaba eso escudo, antimisiles se llamaba, ¿no? Y lo justifica diciendo, no, es que no son contra Rusia, son contra Irán. Coño, pues entonces ¿por qué no las colocas en Azerbaiyán o por qué no las colocas en Omán? No lo sé. Si tú colocas misiles, o sea, eso no solo era una desfachatez, no solo era un gesto insensato, sino que además era una desfachatez, ¿no? Entonces, esa misma potencia, que ahora se ha retirado del INF, con lo cual la posibilidad de colocar en esos mismos sitios armas nucleares estratégicas existe, vuelve a existir, ¿no? Envía a Moscú a este demente, John Bolton, secretario de Seguridad Nacional, para explicar a los rusos que esto no va contra Rusia, no va contra Rusia. La ampliación de la OTAN tampoco iba contra Rusia, nos decía Solana cuando venía a Moscú. No va contra Rusia. La Guerra Fría ha pasado. Las zonas de influencia ya no existen, ¿no? Claro, los rusos han mamado esto durante 20 años y cuando Bolton les viene a decir esto, pues ya están de regreso, ¿no?, de todo este discurso, ¿no? Pero lo peor, y esto es un aspecto psicológico que también hay que tener en cuenta, Bolton les dice que no es contra Rusia, esto es contra China. Nosotros queremos desplegar esas armas en el Pacífico. Y haciendo eso, intentando acalmar a los rusos, lo que hacen es ofenderlos en doble motivo. Porque les están diciendo, vosotros no sois un peligro para nosotros, pues, el peligro son los chinos, ¿verdad? ¿Y Rusia qué tiene aparte de su potencia militar? Para ser escuchado y ser tenida en cuenta en el mundo. Nada, casi nada. Todos sabemos que es un gran país, una gran cultura, un potencial científico extraordinario, todo lo que queráis. Pero ¿qué PIB tiene? ¿Qué tecnología tiene? Tiene un gran potencial científico, pero muy poca tecnología. Capacidad de transformar la capacidad científica en recursos tecnológicos. Muy bajos, ¿verdad? O sea, fue un doble insulto. Luego viene un acuerdo que se firma en septiembre del 2021 entre Estados Unidos y Ucrania, en el que se dice claramente Ucrania tiene una nueva doctrina militar en la que se dice que, bueno, vamos a reconquistar militarmente Crimea un día u otro, ¿no? Y vamos a reconquistar militarmente las repúblicas díscolas estas que han creado la guerra civil en el este del Donbass famoso.
Entonces, en ese contexto, Estados Unidos llegan a un acuerdo, firman una alianza estratégica en septiembre del 2021 con Ucrania para bueno, apoyar esa voluntad, ¿no? Recordemos que tenían esos 5.000 millones y todo ese programa de cooperación, etcétera, ¿verdad? Militar, ¿no? Y luego llegamos al mes de diciembre, cuando los rusos presentan ya su ultimátum, ¿no? En forma de un catálogo, ¿no? Queremos una nueva seguridad europea, regresan a la idea del año 90 de una seguridad europea integrada, continental, etcétera, etcétera, y lo presentan pues poniendo 100.000 soldados en la frontera para decir que esto va en serio, y no hay respuesta, no hay voluntad alguna de negociación, ¿no? La guerra empieza después. Desde entonces, ¿no? Han recrudecido las sanciones, unas sanciones XXL, ¿no? Otros 5.000 millones para alimentar la guerra, y una guerra que ya es una guerra entre Occidente y Rusia por países interpuestos clarísimamente, ¿no? Y esto lo dice todo el mundo, lo dice el secretario de Defensa Austin el otro día, cuando dijo nosotros, o sea, cuando reunió a 40 países en Bruselas, ¿no? Y dijo, nosotros vamos a ganar esta guerra, nosotros, o sea, él ya dice que están luchando en esto, ¿no? El Wall Street Journal decía el otro día, en titular, el secreto del éxito militar ucraniano, 2 puntos, el adiestramiento de la OTAN, ¿no? Y explicaba muchas de estas cosas, o sea, están metidos en esta guerra hasta aquí, y el objetivo es, como dice Blinken, como ha dicho Blinken, pues desmontar a Rusia, ¿no? Incluso la posibilidad de un cambio de régimen en Rusia, ¿no? Esto es sumamente peligroso, ¿no? Por las razones que hemos dicho antes, y hay una cero voluntad de negociación. Esa es la realidad que tenemos ahora. Hay que decir que, ya entrando en lo que es la situación actual, estrictamente, que nadie está interesado hoy en una negociación, y los rusos tampoco. Hay una declaración del otro día de un intelectual orgánico del Kremlin, en la que claramente dice que mientras la situación militar esté tan incierta, no hay posibilidad alguna de negociación, ¿no? Y la jugada que todos estamos esperando ahora es la célebre batalla del Donbass, ¿no? O sea, tienen el cuerpo principal del ejército ucraniano en el este del país, enfrente de las repúblicas rebeldes esas, ¿no? Están casi rodeados por el norte y por el sur, solo falta el oeste, ¿no? Lo de Mariupol está en trance final, es una cuestión de tiempo, de que esta gente que está, estos soldados que están ahí en Azovstal, en la planta esta metalúrgica, pues se les acabe la comida, ¿no? Y que salgan y a ver qué pasa ahí, a ver si, como dicen los rusos, entre los soldados salen una docena de asesores de la OTAN, y entonces ahí tendremos un espectáculo, o si no sale nadie, y eso es un recurso de propaganda ruso, lo veremos, hay que ver, ¿no? Pero a la espera de que se decida esa batalla, nadie quiere negociar, ¿no? ¿Por qué? Porque los rusos quieren una posición militar holgada que les permita negociar desde la fuerza, ¿no? Los ucranianos creen que pueden ganar, o por lo menos pueden aguantar. De momento están incluso golpeando en territorio ruso. Hay 2 o 3 operaciones dentro de Rusia, ¿no? Los americanos están encantados con sangrar y que eso dure, sangrar al oso, cuanto más tiempo, mejor, ¿verdad? Así que no hay visos de negociación, y todo apunta hacia una escalada, ¿no? Pero cuidado, una escalada en los términos con los que he empezado, ¿no? Una situación muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa, en la que Lavrov, el ministro de Exteriores, dice que suministrar armas a Ucrania de la forma que se está haciendo es
es participar en la guerra y por tanto vamos a responder, ¿no? En fin, ¿cómo responder, ¿no? Pero no lo sé. Ellos dicen que tienen los medios, los misiles, estos misiles supersónicos, ¿no? Que pueden destruir en 5 minutos un cuartel general de la OTAN en Bruselas. O sea, bueno, estas cosas hay que tomárselas en serio. Yo no digo que vayan a pasar, pero están ahí y estamos hablando de un país, repito, frágil y débil, que se juega mucho. Los dirigentes se juegan su futuro político, pero también a lo mejor su futuro físico, ¿no? O sea, Putin se está jugando la vida, probablemente, ¿no? Si sale mal, de aquí puede pasar cualquier cosa. Y mientras tanto, pues, ¿qué pasa, no? Pasan cosas muy diversas, ¿no? Tenemos en Estados Unidos a este presidente Biden, flojo, muy desprestigiado, con unas elecciones midterm de estas de aquí poco, en las que los gestos de debilidad y de negociación no venden, ¿verdad? Tenemos a Polonia, que está pidiendo hace tiempo ya entrar en Ucrania occidental militarmente, aunque sea sin la bandera de la OTAN, ¿no? Polonia es el loco, el más loco del grupo occidental, ¿no? El loco entre los locos, ¿no? Tenemos esto que está pasando en Transnistria, que no sabemos muy bien cómo interpretar, ¿no? Esa región que queda al oeste, junto a Moldavia, ¿no? Al oeste, que es un enclave rusófilo, donde hay 1.500 soldados rusos y un enorme arsenal de la Unión Soviética, ahí todavía. Y donde un generalote ruso dijo el otro día que, bueno, soltó que nuestro plan a lo mejor podría ser empalmar todo el entorno, la costa del Mar Negro, ¿no? Después de Mariupol, Gerson, Crimea, Odessa, y llegar hasta Transnistria, ¿verdad? Llegar hasta Transnistria. Y días después ocurren estos extraños atentados en Transnistria, donde saltan unas antenas, se lanza con un lanzagranadas se ataca una sede, en fin. Esto, ¿cómo se interpreta, no? Bueno, hay muchas hipótesis, pero forman parte de la niebla de la guerra. Una posibilidad es que se haya hecho esto precisamente, me refiero a la declaración y los movimientos estos en Transnistria, para evitar que los ucranianos tengan que destacar al oeste determinadas fuerzas militares que restarán a la batalla del Donbass, ¿no? Es una posibilidad. Otra posibilidad es que los rusos hayan hecho unos ataques de falsa bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido muchos ataques de este estilo y hay muchas hipótesis, no sabemos lo que está pasando en Mariupol ni lo que pasó. Es evidente que han destruido la ciudad, es evidente que hay una responsabilidad horrible en toda esa destrucción, pero también quiero apuntar una cosa. Mariupol, para el ejército de Kiev, digamos, para las autoridades de Kiev, Mariupol es territorio comanche. El sur de Ucrania es una zona casi enemiga, o sea, población rusoparlante, rusófila, o sea, no es Crimea, ¿no? Pero es una población insegura, ¿no? Que no comulga, o que no comulgaba, porque no sabemos cómo ha cambiado la conciencia social de la gente durante con este conflicto, ¿no? O sea, hasta el 24 de febrero en Ucrania había un sector, ¿no?, muy importante de la sociedad, rusófila, y que no estaba de acuerdo con el curso, con el nacionalismo ucraniano, la versión de un nacionalismo ucraniano que había en Kiev. Sí estaba de acuerdo con la soberanía y la identidad ucraniana, pero era otra interpretación de esa misma, ¿verdad? Después de la invasión todo esto debe haber cambiado mucho, porque claro, yo creo que todo el mundo está en contra de esta invasión, pero está en contra en diferentes matices. Lo que os decía es que Mariupol era territorio comanche, por ejemplo, no se sabe, ¿no?, pero el público no lo desconoce, pero el 9 de mayo de 2014, después del cambio de régimen en Kiev, hubo toda una serie de revueltas contra ese cambio en el sureste de Ucrania, en todo el arco que va de Kharkov a Odessa, ¿no?
Entonces, bueno, en Odessa hubo manifestaciones de decenas de miles de personas que fueron finalmente masacradas el 2 de mayo con más de 50 muertos, ¿no? Y ahí se puso orden. En Mariupol, el día 9 de mayo, pocos días después de aquello, la gente salió a la calle a celebrar el Día de la Victoria. La victoria es contra los nazis, contra los alemanes, ¿no? Y ahí entró el ejército ucraniano y se cargó a 10 vecinos, ¿no? O sea, ahí también se puso orden de esta manera, ¿no? En Donbass no llegaron a hacerlo, hubo una operación terrorista, pero la gente del Donbass tomó las armas de una forma genuina, ¿eh? No fueron los rusos los que organizaron aquello, ¿eh? Fue como el Maidán. El Maidán en Kiev no fue una operación de los servicios secretos occidentales, fue el pueblo ucraniano de Kiev, ¿no? Que no representaba a toda la nación, pero sí representaba un sentir genuino, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo ocurrió en el Donbass. Meses después, los rusos se fueron metiendo allá y eso explica que la efectividad militar de las nuevas repúblicas, ¿verdad? Es una realidad, digamos, compleja, ¿no? ¿Y por qué lo decía todo esto? Ya se me ha ido el santo al cielo. En todo caso, bueno, entender que estamos en medio de la película y todavía no sabemos por dónde cómo va a acabar todo esto, ¿no? Cómo va a evolucionar, ¿no? Pero sí que sabemos y tenemos la sensación de que esto va a tener consecuencias serias para la correlación de fuerzas global. Rusia ha perdido todo prestigio en Occidente. Lo poco que le quedaba lo ha perdido por completo. Ahora tiene una Ucrania mucho más hostil, tiene 40.000 soldados más en el frente oriental de la OTAN, va a tener 1.300 kilómetros más de frontera con la OTAN si Finlandia ingresa, o sea, va a tener muchas más armas, mucha más hostilidad. O sea, es un desastre absoluto, ¿no? Es un desastre en Occidente. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Con el resto del mundo que no participa en las sanciones, que no ve claro todo esto, se va a formar, como dicen algunos, un cierto bloque antioccidental, se va a consolidar, eso, bueno, se están creando ya cosas, ¿no? Se está dejando utilizar el dólar, porque si nuestras reservas del Banco Central nos las confiscan si hacemos algo que no gusta, ¿no? Si eso lo han hecho con un país del G20, lo pueden hacer con cualquier otro país, ¿no? Si no nos dejan pagar las transferencias con el sistema SWIFT, hemos de crear otro sistema. En fin, si hay que pagar el petróleo, si podemos pagarlo en nuestras monedas, lo pagaremos. Entonces, todo esto puede... si no nos podemos fiar de los monopolios digitales americanos, porque son instrumentos de censura y de espionaje, crearemos los nuestros, ¿no? Esto está ocurriendo ya en China, está ocurriendo en Rusia, se está hablando de pagar el petróleo saudí en yuans, se está hablando de comerciar con India en rupias, etcétera, etcétera. Todo esto es indudable que va a subir, ¿eh? Lo que pasa es que es muy lento, ¿eh? Y mientras tanto pueden pasar muchas cosas, ¿no? Incluida la quiebra de Rusia, ¿verdad? Como dice este Prasad, este indio, ¿no? Una globalización sin epicentro en Washington y Bruselas, eso es otra hipótesis. Pues se puede llegar a dar eso, ¿no? Y luego esta idea de telón de acero, ¿no? Que me explicó un sociólogo, un politólogo ucraniano brillante, que forma parte de la docena de personajes ucranianos conocidos que han desaparecido, ¿vale? En los últimos meses y medio, ¿no? Algunos los han eliminado físicamente, me refiero a todo el grupo de intelectuales que no comulgaban con la línea nacionalista del gobierno de Kiev, ¿no? Que, digamos, defendían la identidad ucraniana del este de Ucrania, ¿no? que era la otra, ¿no? Pues mucha de esta gente ha desaparecido, muchos han sido detenidos. El jefe de la oposición, Medvedchuk, que era un magnate y amigo de Putin, también ha sido detenido, ha aparecido por la televisión con cara de haber sido, pues, maltratado, ¿no? A uno de los miembros de la delegación negociadora ucraniana lo han asesinado, a otro, pues, otro diputado también. Todo esto está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo y no
no vamos a embellecerlo tampoco. En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, pues es calderilla, sí, sin duda, ¿no? De la destrucción de las ciudades, sí, es así, pero también está ocurriendo y hemos de tenerlo en cuenta. Así que, bueno, no sé, ha sido todo un poco atropellado y muy desordenado, pero lo dejo un poco por aquí y a ver si con las preguntas podemos completar este rompecabezas de una forma un poco más coherente, ¿no? He empezado hablando todo esto de tomarse en serio el peligro de la situación y criticando esta posición de los que dicen que hay que enviar armas a Ucrania y que al fin y al cabo, bueno, la OTAN es la garantía de seguridad de Ucrania, porque veo que esto realmente no es así. O sea, es muy difícil desde la izquierda aprobar el envío de armas a la fuerza que está detrás de este conflicto, ¿no? Que ha creado 38 millones de desplazados en el arco este de Afganistán a Libia desde el 2001 y ha creado más de 3 millones de muertos en ese mismo periodo, ¿no? Entonces, esto no es una guerra entre imperios combatientes, que es como se llama precisamente la sección que escribo en el contexto, no por casualidad, porque esto, vamos, era una obviedad, venía de muy lejos y lo teníamos aquí para rato, ¿no? Pues eso es todo. Sí. Oye, yo tengo una duda en todo esto, y es muchas, pero hay una muy gorda. Es que Occidente no tiene solamente una dirección, o sea, no solamente acrecienta la OTAN, sino que al mismo tiempo integra a Rusia en la economía mundial. Es decir, el stock de inversiones en Rusia de inversión extranjera era grande. El primer secretario de Estado del Trump, tenía 250.000 millones de dólares empeñados en la explotación del petróleo del Ártico. Y entonces, ¿por qué Occidente no ha tendido hacia una relación amistosa con Rusia? Que tenía la posibilidad, sobre todo en la década de los 90, ¿no? ¿Por qué? Y la segunda pregunta es, ¿por qué Rusia, por qué Putin se mete en la ratonera en la que se ha metido? Esa sería la otra. Sí, lo primero, lo segundo es por esa sensación de, no sé si tengo que usar el micrófono, ¿no? Por esa sensación de amenaza existencial, ¿no? Porque creía que si no lo hacía sería peor, ¿no? Se estaba fraguando una guerra contra Rusia, ¿no? Una presión, ¿no? Y si no lo hacía era peor. Y en segundo lugar, y eso hay que darle la razón a Kagarlitsky, porque realmente el prestigio de Putin había bajado, ¿no? Una corta guerra victoriosa siempre viene bien para aumentar el rating del líder, del caudillo, ¿verdad? Yo creo que esta segunda tesis es la que defienden los liberales y los think tanks occidentales, digamos, ¿no? Y también Kagarlitsky, este socialista ruso, ¿no? La otra, la geopolítica, es la que defienden el grueso de los observadores rusos y algunos bichos raros occidentales, entre ellos gente muy respetable, ¿no? Politólogos americanos de renombre, etcétera, de derechas y no tan de derechas, un poco de todo. O sea, esa sería un poco ¿por qué se ha metido en esto? Se ha metido un poco por eso y también, quizá, por ceguera, ¿no? Por creer que iba a ser mucho más fácil de lo que está resultando, ¿no? Y la otra pregunta es también muy fundamental sobre, claro, cómo va a evolucionar económicamente Rusia ahora, ¿no? No, yo te estoy diciendo, hay dos movimientos. O sea, Rusia se integra en la economía mundial y al mismo tiempo la agreden.
la ven a través de la expansión de la OTAN. Sí. ¿Y por qué se opta por una política agresiva y no por una política amistosa con Rusia, sobre todo en los años 90? Porque aquí hay que explicar la película desde los años 90, ¿no? Cuando un señor que se llamaba Gorbachev, ¿no? Se pone fin a la Guerra Fría y propone una cosa que es la Casa Común Europea. ¿Qué es eso? Pues eso es la superación de la Guerra Fría con una estructura de seguridad común, integrada, donde unos no se sienten seguros a costa de otros, sino que se hace todo de una forma consensuada, y donde se crea esa Europa de Lisboa a Vladivostok, en la que es un universo plural, ¿no? Orientado un poco a resolver un poco los problemas de la humanidad, la nueva civilización, el discurso gorbacheviano, de todo eso. Todo esto se firma, ¿no? Más o menos, se habla mucho de eso, se firma en la Carta de París del 90, pero tiene un inconveniente, y es que en esta gran Europa, esta Casa Común Europea, los americanos no están, no están físicamente, porque geográficamente pertenecen a otro continente, ¿no? Entonces, si no están, pierden mucha potencia global, ¿no? Y por tanto se oponen. Y los europeos, que desde el año 45, desde la Segunda Guerra Mundial, con excepción de Francia, no han pensado en términos estratégicos, porque se han dedicado pues, a los 30 gloriosos, a vivir mejor, etcétera, etcétera, y que viven de la renta de Estados Unidos. Estados Unidos es el que ha solucionado en Europa, ha organizado la cuestión militar y de seguridad y de relaciones internacionales, más o menos, ¿no? Más o menos, con menor, porque recordemos que en Vietnam nadie apoyaba, ni siquiera los ingleses apoyaron a Estados Unidos. Pero bueno, se desentendían los europeos, ¿no? Bueno, pues ellos no querían, y en lugar de esa Casa Común Europea se hizo otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa era la gran Europa, digamos, una Europa que era la Europa occidental, euroatlántida, digamos, para entendernos, que se expande hacia el este, y ahí se encuentra con Rusia, ¿no? Pues el conflicto con Rusia, que está integrada económicamente, es simplemente porque es un país que no acepta ser un subalterno de ese concierto euroatlántico, ¿no? Lo que quieren, y lo que han venido repitiendo hasta el día de hoy, es esta Europa de Lisboa a Vladivostok, ¿verdad? Anteayer había un artículo en El País absolutamente demencial de una señora que decía que esto, lo que quiere decir esto es que ellos quieren dominar de Vladivostok a Lisboa, o sea que la expansión de Rusia empieza por Ucrania y acabará en Lisboa, ¿no? O sea, en fin, demencia, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurrió. Es una cuestión que no tiene nada de ideológico, ¿no? O no tenía, ahora empieza a tener algo, porque en Rusia este espíritu neocon ruso que está surgiendo apunta también a una diferencia ideológica con el occidente decadente, los gays, toda esta historia, ¿no? Y que empalma un poco con Trump, ¿no? Y ahí es otro tema interesante, el del telón de acero, ¿no? El telón de acero, alguien decía, este amigo mío de Kiev, que ahora está desaparecido, pobre, decía, telón de acero pasaría por el Dnieper, ¿no? Pero puede ser un telón de acero no geográfico, sino transversal también, ¿no? Entre liberales occidentalistas, ¿no? y globalistas, ¿no? Cosmopolitas y populistas soberanistas, digamos, ¿no? Y ahí se encuentran pues Putin, se encuentra la Le Pen, se encuentra pues el futuro, yo qué sé, a lo mejor el gobierno del PP y Vox, no lo sé, a lo mejor Pablo lo puede aclarar mejor, pero mucha gente, los húngaros, ¿no? Aspectos del Brexit, aspectos del procés catalán, muchos aspectos hay ahí metidos en esa especie de ese telón de acero transversal que se está insinuando, ¿no? Un poco, y no hablemos ya de Estados Unidos, ¿no? Un país que hace un poco menos de un año estuvo a punto de una especie de golpe de Estado, el Trump, todo eso sigue ahí latente, ¿no? El Biden puede ser un presidente entre los Trumps, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre Rusia y
Occidente ahora es puramente es una cuestión de disciplina. Quieren disciplinar a Rusia. Eso no va a funcionar. Acabe como acabe. Incluso si Rusia es derrotada, hay 1000 años de historia que resurgen allá y de una identidad imperial y de gran país que volverá a surgir con otras formas. Es igual. La OTAN seguirá ahí y el siguiente, el que suceda a Putin, pase lo que pase, seguirá estando en desacuerdo con que alrededor de Rusia haya una serie de infraestructuras militares, unas amenazas, que todo se decida sin Rusia, etcétera, 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 ¿no? O sea, eso es así, ¿no? No sé si he respondido. ¿Alguna pregunta más? ¿Crees que esto puede ser, o sea, de hecho las declaraciones de Austin y de Blinken son terribles a la salida, ¿no? De que hay que debilitar a Rusia hasta el final? Sí. Hay quien dice que, bueno, y los chinos se lo temen muchísimo, Claro. esto al fin y al cabo es la antesala de China, ¿no? Y que lo único que, dándole a Rusia, ya debilitan a Rusia, debilitan a su gran aliado y facilitan pues la gran guerra. ¿Por qué si no iban a estar los chinos? Estados Unidos contra China. Claro, porque si no iban a estar los chinos en actitud de guerra, los chinos que son los más prudentes del mundo, los que no se meten en berenjenales jamás, pero está bien clarísimo, ¿no? Como dijo una comentarista china, que cuando los americanos fueron a decirles y los europeos, porque también ha habido una cumbre en Bruselas sobre esto, ¿verdad? Cuando les dicen, no, súmate a las sanciones, ¿por qué no te sumas tú a las sanciones contra Rusia, ¿no? Lo que están diciendo es, ¿no? Ayúdanos a machacar a tu socio para que luego podamos meternos contra ti con más holgura y menos peligro. Es que es así de claro. Y tontos no son. Y lo que está pasando en Taiwán, repito, lo de Salomón, el AUKUS, son signos clarísimos. El cerco militar alrededor de China es igual que el cerco militar alrededor de Pero que el Rusia. debilitamiento de Rusia podría ser empujarla incluso a la utilización de armas nucleares, porque en cuanto utilizase la primera, claro, la potencia de la OTAN es mucho mayor y entonces supondría la destrucción de Rusia, ¿verdad? Bueno, la destrucción de todo el mundo, ¿no? El otro día un amigo me decía, mira, yo me voy a Ecuador porque esto se está poniendo tan duro. No voy a dejar de fumar porque total. Exacto. Es un jubilado que se lo puede permitir y me dijo, mira, yo dije, pues me parece la más razonable. Claro. Esto hay mucha gente que se lo toma en serio. Es que tengo aquí en el teléfono la lista de expertos y de generadotes, entre ellos el antiguo jefe de las tropas, ¿cómo se llama? Que estuvo en Irak, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, sí, Wesley Clark, ¿no? En Yugoslavia, ¿no? Hay una encuesta. Esto del arma nuclear, el peligro nuclear en esta crisis es serio, ¿es verdad o no? Y las respuestas son espeluznantes. Sí, sí. Es que la gente con 2 dedos de frente, esto lo ve, Chomsky está advirtiendo, ¿no? Sí. O sea, estos no quiero excederme, pero estos tontitos de París con este discurso de esto, no entienden esto, que es fundamental, es la base de todo, ¿no? Y bueno, así estamos, ¿no? A mí me gustaría preguntaros un poco, Pablo, y para que también intervenga Olga y Pablo, ¿cómo estáis viendo la polémica que está creando la izquierda alrededor de este asunto? O sea, yo lo decía... Ya lo he dicho, Lo decía al principio, pero... Más. O sea, desde dónde lo he vivido yo. O sea, cuando a mí siempre me interesaron mucho las relaciones internacionales y por eso me interesaba Rafael Pau, por eso traíamos muchas veces a Higueras, a Fora Apache. Yo daba clases de geografía política, entonces pues entendía la teoría del corazón continental y la región pivote, eso es, Mackinder, Haushofer, o sea, como me interesaba mucho América Latina y el análisis de sistemas mundo, pero pensaba que esto era una cosa un poco friki, o sea, como que las relaciones internacionales no eran una cosa como que estuviera en el debate diario. Y cuando empezamos, planificamos hacer la base, una de las claves que yo explicaba a los compañeros es como esto no puede ser Fora Apache. Fora Apache era un divertimento que teníamos de hacer un programa que funcionaba bien, que se escuchaba, que tal, pero digamos que no estaba en la discusión diaria de los temas. Entonces el objetivo de la base, al ser diario, era
digamos, tratar de ser una alternativa a una hegemonía absoluta de la derecha mediática y la progresía mediática a la hora de definir los marcos, la agenda de temas, etcétera, etcétera. Pero claro, arrancamos la base y nos encontramos con que el tema de actualidad es la invasión rusa. Y eso implicó un esfuerzo enorme, que era como, tenemos que estudiar y acusar de Rafael Pous y de Georgina, porque no eran temas que fueran cómodos para nosotros, y estudiamos mucho y hicimos un programa sobre cómo se veía la guerra desde Rusia, sobre la masacre en Bucha, sobre la OTAN en Ucrania, sobre el papel de China con conexiones en Ucrania, hablando con anarquistas ucranianos, hablando con izquierdistas rusos, muchos programas sobre Ucrania, y nos encontramos con algo, y aquí viene como una respuesta a esto, increíble. Los programas con más audiencia de la base, con diferencia, son los programas en los que hemos hablado de la invasión rusa, y con niveles de audiencia, no quiero echarme flores, pero muy altos para un podcast. O sea, en YouTube hay varios programas que superan las 400.000 reproducciones y que casi se acercan al 500.000, y todos los que superan las 400.000 reproducciones tienen que ver con la invasión rusa. Un programa sobre los militares que están diciendo que el envío de armas es un error, y, algo muy llamativo, el 50% de la audiencia de la base es americana. O sea, el 50% de la audiencia está en España, el otro 50% está en primer lugar en Estados Unidos, porque hay muchos hispanohablantes, y luego México, Argentina, Chile, y luego otros países como Ecuador, como Costa Rica, como Uruguay. Y nos llamaba mucho la atención el hecho de que temas en los que teníamos que estudiar tanto, que traer traductores de ruso, que entrevistar en inglés, ha habido como también momentos cómicos a gente que estaba en Ucrania en una situación también muy difícil y de horror. ¿Cómo es posible que temas de tanta especialización, porque la manera además que teníamos en la base de tratarlos, queríamos que tuviera rigor, estaban produciendo tan buenos resultados de seguimiento? Y en realidad yo creo que es porque efectivamente hay una necesidad de relato y de trabajo ideológico, que es lo que quizá mucha gente echa en falta de la izquierda, el no querer dar una pelea en el único terreno político real. Ojo, incluso es el gran terreno político, incluso cuando hay bombas y cuando hay militares. Escribí una cosa para Contexto a propósito del discurso de Zelensky en el Congreso de los Diputados, que es una genialidad en términos de comunicación política. Poner a hablar España de la Guerra Civil Española con la alusión a Guernica, que hace que la derecha salga respondiendo, convirtiendo en trending topic para cuellos, y empujar el marco. Lo estaba diciendo antes Rafael Pous, esto no es... esto se parece más a la crisis de los misiles en Cuba que a lo de El Salvador. Y en este caso, creo que se podría decir, esto se parece más a la crisis de los misiles en Cuba que al crimen de la no intervención de las potencias democráticas en la Guerra Civil Española. Pero claro, como marco ideológico es una genialidad decirle a la gente de izquierdas: vamos a hacer a Ucrania lo mismo que hicieron Chamberlain y León Blum con la República Española. En realidad es pura batalla ideológica. Ahí tengo la sensación de que hay una parte muy importante de la izquierda que ha preferido no entrar, echarse una manta encima de la cabeza, decir que pase esto, no queremos dar la batalla ideológica cuando los medios están ya en modo propaganda. Y ha habido otra parte de la izquierda que yo creo que se ha vuelto loca y ha decidido se ha creído la propia caricatura de una parte de la derecha, que ha dicho no, o sea, en realidad esto recuerda a la geopolítica ideológica de la Guerra Fría, que tampoco era tan ideológica, y en la base lo explicaban. Pregunten a los 30.000 desaparecidos argentinos el papel de la Unión Soviética, o que le pregunten a la República Popular China cuando vinieron a hacer negocios con Franco por los 3 maoístas del FRAP fusilados por Franco. O sea que en realidad la geopolítica nunca tuvo que ver con claves ideológicas, aunque es verdad que en los tiempos de la Guerra Fría, digamos, uno podía hacer el mapa con formas diferentes. Pero a lo que voy con esto es a que la batalla ideológica es ineludible, y esa es una batalla también por la información y por el rigor. Yo tengo la sensación de que medios como
contexto muchas veces son mucho más interesantes que digitales que pueden ofrecer información de última hora, porque ya lo que la gente quiere es entender qué es lo que está ocurriendo. Y creo que la izquierda nunca puede renunciar a explicar lo que está ocurriendo, aunque haya momentos que son de reflujo, y momentos en los que hay que poner pie en pared, y momentos en los que hay que estar orgulloso de que en algunos momentos hay que ser minoritario, porque hay veces en los que si ser mayoritario implica pues dar la razón a quien no la tiene, eso es sentar las bases para desaparecer, para que no te quede espacio ideológico en el que pelear. Hay momentos políticos que son expansivos, momentos en los que hay un sentido común progresista que te permiten expandirte, y otros en los que la única posibilidad de expansión es poner pie en pared y dar una batalla muy dura, muy desgastante, muy complicada, que supone entrar en esos marcos. Claro que la guerra implica un frente interno de derechización social, eso es una evidencia, y lo estamos viendo en todos los países de Europa y en Estados Unidos. Es más, tal es la derechización social que incluso la democracia liberal está puesta en cuestión. Lo hemos visto en Hungría, lo hemos visto en Polonia, y aquí, aunque hay mucha gente que no se lo cree y que piensa que en realidad si hay un gobierno de coalición entre el PP y Vox, eso no va a ser para tanto, no entienden que la propia dinámica mediática en la que se ha normalizado la mentira y la manipulación, en la que es evidente que los líderes políticos de la derecha en España no son los jefes ni del Partido Popular ni de Vox, son los presentadores de los medios de comunicación y sus propietarios, vamos hacia un camino en el que puede morir perfectamente la democracia liberal, y que esto de Pegasus es pues el mejor ejemplo, vamos, que sale una ministra de Defensa diciendo, pues claro, que te hemos espiado, ¿qué esperaba usted? ¿Que iba a hacer barricadas en la calle y que no le íbamos a instalar a usted un software para, no ya para escuchar sus conversaciones, para verle a usted cagando? Es que vamos a poderlo hacer absolutamente todo. Y eso se normaliza y aparece Vox diciendo, más les tenían que haber espiado todavía. Entonces, claro, en ese contexto yo creo que la obligación de la izquierda es poner pie en pared y dar una batalla ideológica, muchas veces en circunstancias muy difíciles, pero en nuestra experiencia que tiene mucha audiencia. O sea, que es como que hay mucha gente que está esperando escuchar otra explicación de las cosas, que antes decía Miguel, lo que hacen estos es periodismo, ¿no? Si nosotros ya preferimos decir, bueno, politólogo, matemática y filólogo, porque eso tiene 1000 veces más prestigio que la palabra periodista. Y eso, lo siento por los periodistas, pero como no es, digamos, una palabra que se asocie a día de hoy al rigor, al control del poder, a estudiar, a contextualizar, al contrario, son excepcionales los que tienen carné oficial de periodista y hacen eso, y la mayor parte, pues ya todo el mundo ve pues, los resultados de su trabajo, y en la base lo aplicamos cada día con tesón para que eso ocurra. Y aquí, en esta cuestión, y con esto cierro, creo que a veces el valor da buenos resultados. Es verdad que el contexto político francés no es extrapolable, ¿verdad? Que los franceses tienen un concepto del orgullo, de su propia grandeza, es un país con una tradición revolucionaria que hace que en Francia, digamos, la izquierda siempre va a ser una izquierda orgullosa, una izquierda que va a pedir vitaminas y proteínas políticas, y es verdad que todo lo que funcione para la izquierda francesa no necesariamente tendría que funcionar en un país donde, bueno, todas las luchas democráticas del siglo XX y del siglo XXI las perdieron los demócratas. O sea, el siglo XIX es el siglo de la derrota de los republicanos y los demócratas, y el siglo XX es la derrota final de los republicanos y los demócratas, 40 años de dictaduras, y una recuperación de la normalidad democrática con unas claves pactistas pues, que todo el mundo conoce, porque la correlación de fuerzas era la que era. Pero dicho esto, tampoco es que los franceses nos puedan dar demasiadas lecciones. Creo que hay que mirar lo que ha representado Mélenchon. O sea, Mélenchon ha obtenido un resultado electoral espectacular. Un resultado electoral espectacular, teniendo que competir con los verdes claritos, con Anne Hidalgo mimada por todos los medios de comunicación, con el casposo Partido Comunista francés, con dos fuerzas políticas trotskistas que, si cualquiera de todos esos colectivos hubieran tenido el gesto de decir estos son unas elecciones para ver quién pasa a la segunda vuelta y para nada más, podrían haber generado un contexto en el que
la segunda vuelta hubiera sido entre la derecha neoliberal de Macron y un candidato con propuestas de izquierdas que, ojo, no ha tenido ningún problema en decir mantengo en el programa la salida de la OTAN de la izquierda francesa, no estamos a favor del envío de armas porque esto es completamente contraproducente y apostamos por las vías diplomáticas. Y le ha ido bien, Sin embargo, a veces aquí parece que la inteligencia y la sofisticación política es el verde clarito. Y aunque Ferreras y la progresía mediática te digan que sí, que esa es la clave para tener éxito político, la realidad dice que no, que seguramente una de las claves del éxito político es dar una pelea ideológica que te permite avanzar posiciones, a lo mejor no mañana o pasado mañana, pero si te quedas sin elementos para disputar la agenda, para disputar los temas y para disputar las batallas ideológicas cruciales, puedes llegar al momento electoral definitivo y que no te regalen la pregunta que tú quieras, porque las elecciones al final se deciden por la pregunta a la que hay que responder en esas elecciones. Si tú te quedas con un elenco de preguntas en la que solamente te pueden hablar de una o de dos cosas para que te vayas bien, porque has renunciado a dar la pelea en todas las demás, pues al final puede terminar ocurriendo lo de Italia, la izquierda más sofisticada, más organizada, más inteligente, con más experiencia de gobierno, el gran partido comunista de la Europa occidental. No existe izquierda electoral en Italia. La izquierda electoral en Italia tiene el 1%, y eran y son los mejores, los más inteligentes, los más organizados, los que tenían más capacidad de movilización, pero en política se puede desaparecer en un país tan sofisticado como Italia, con sus sindicatos, con su sociedad civil democristiana, su sociedad civil de inspiración poscomunista. Con todo eso es el país de Berlusconi y es el país de Telecinque y es el país en el que Salvini llegó a ser ministro del Interior, y la alternativa básicamente es entre ultraderechistas y tecnócratas en Italia. Eso puede ocurrir aquí también. La única manera de combatir eso, pelea ideológica, que seguramente a lo que terminaron renunciando estos sofisticadísimos e inteligentes eurocomunistas italianos, que empezaron diciendo lo del paraguas de la OTAN por sentido común geopolítico, como estamos aquí, nos ha tocado en este lado de Yalta, estamos a favor de la OTAN, después hicieron unas voltas para convertirse en socialdemócratas, y ya cuando D'Alema llegó a ser primer ministro, pues en fin, di cual cosa di sinistra, ¿no?, que le decía Nani Moretti en la película. Entonces, no sería tan pesimista, y creo que incluso en un tema como este, tan sofisticado, dominado por las emociones, lo hemos visto en los medios de comunicación. ¿Cómo que la geopolítica tiene que ver con intereses? Díselo a las madres de los muertos. Esto se lo dijeron a una profesora de Relaciones Internacionales, un tipo que había sido diputado de Pujol y Elisa Beni del programa de Julia en la Onda. Y hay que aguantar. Y Nieto de Cambó. Y Nieto de Cambó. Es que las cosas se las trae. Pero aún así, aunque ocurra esto, después hay mucha gente que dice, mire usted, tenía razón Arantxa Tirado, tenía razón la profesora al decir que la geopolítica funciona en otras claves, y sobre todo, no hay alternativa. O sea, yo creo que retirarse del debate y retirarse de la pelea es un error, y hay que darla, porque incluso aunque te vaya mal en la pelea, es todavía peor pensar que es inteligente y sofisticado quitarte del medio en eso. Hola. Bueno, después de esto me voy a limitar como periodista. Suscribo lo que ha dicho Pablo, lo comparto. A mí me preocupa que no haya espacio para el pensamiento, que no haya espacio para la profundidad, que no haya espacio para el análisis de los datos y de la actualidad. Por eso he empezado rompiendo una lanza en favor de la contextualización. Me preocupa que en nuestros propios ámbitos pues haya sectores que de repente están estigmatizando algo tan simple como eso, ¿no? Y que están intentando tergiversar algunas cosas. Es decir, ya sabemos que está el rojipardismo, como dice Pablo, que está ahí. Yo como especialista en Oriente Medio, yo ya lo sufrí en Siria. Era un agente de la CIA, rebanacuellos y yihadista, entre otras cosas. O sea, que te quiero decir que yo, ¿no? O sea, eso está ahí, lo sabemos. Es un sector minoritario que no tiene representación institucional ni poder en ningún partido de la izquierda en estos momentos. Yo esto también lo quiero subrayar, porque me llama la atención que desde determinados sectores se esté señalando esto continuamente, diciendo que es la izquierda, cuando la mayor parte de la izquierda yo creo que tiene una postura muy sensata en estos momentos, y que además hay sectores que están intentando entender, contextualizando
y profundizando, ¿no? Y que a lo mejor esa gente que está haciendo listas en plan un poco macartista, pues debería mirar más cuál está siendo la postura de la extrema derecha en este país, que es uno de los grandes problemas de nuestra actualidad, ¿no? Y que vemos además ningún historiador o historiadora honesto del futuro podrá definir nuestro presente sin analizar el papel de los medios de comunicación en esa normalización de los discursos de extrema derecha en prime time. ¿Por qué no estamos mirando cuál es la posición de la extrema derecha con Putin y con determinadas cuestiones, ¿no? Y estamos, bueno, pues en estas batallas en las que además, insisto, hay tergiversaciones. Lo que me preocupa esa deshonestidad, ¿no? Esa falta de honestidad. Y luego, bueno, ahora alguien hablaba antes de Libia, he ido pensando cosas mientras hablabais vosotros, recordaba a otro nivel, porque evidentemente las repercusiones que podía tener Libia eran menores, ¿no? Pero cuando en su momento, en algunos análisis, algunos pues expresábamos dudas y temores sobre qué podía pasar en Libia, que se podía convertir en un polvorín, o sea, como a través de la doctrina R2P, ¿no? De derecho right to protect, derecho a proteger, pues se estableció que Benghazi tenía que... Se estableció una operación, se aprobó una operación para liberar Benghazi porque presuntamente iba a ser masacrada, ¿no? Pero esa operación luego prosiguió. La operación teóricamente era solo con ese objetivo. Luego prosiguió hasta el final y no terminó hasta que no se asesinó extrajudicialmente a Gaddafi y además se aplaudió ese asesinato, ¿no? En pleno siglo XXI, en fin, yo creo que las civilizaciones en el primer mundo tenemos que buscar otras maneras de hacer las cosas. ¿Qué está pasando en Libia a día de hoy? En Libia a día de hoy sigue habiendo guerra. Libia se convirtió en un país absolutamente fragmentado, con sectores de la población totalmente enfrentados entre sí, sobre todo. Allí entraron tantas armas, que es lo que ha ocurrido también en tantos países del Oriente Medio, mira Irak, tantos otros, ¿no? Afganistán, que aquello se convirtió en un polvorín, no solo Libia, sino toda la región. Bueno, pero llegó el después, se fueron las cámaras, se miró hacia otro lado y nadie ha entonado una especie de autocrítica, ¿no? Aquellos que jalearon la guerra son escenarios diferentes en muchos aspectos, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo porque aquellos que jalearon la guerra y no permitían ni un matiz, ni una duda, no han dicho nada con respecto a cómo está Libia a día de hoy y las terribles consecuencias y el dolor que eso ha supuesto para toda la población libia, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me preocupa también en mi profesión la desmemoria, ¿no? La falta de memoria. De memoria, te hablo de memoria muy reciente, porque una y otra vez está pasando lo mismo en las últimas 2 décadas, pero nos volvemos a olvidar una y otra vez de las consecuencias tan terribles que tienen las guerras. Entonces me preocupa, sí, este belicismo en el que parece que, como decía Pablo, si hablas de paz, pues evidentemente la paz en momentos así, lo cual dice la gravedad del momento, tiene mala prensa. Y claro que me preocupa. Y por último, bueno, antes hablabais de China, yo no hablo chino, pero con el traductor de Google y con amigos chinos intento leer todos los días la prensa china, también leo el Chinese Daily, porque me llama la atención la falta de información que hay en muchos medios de comunicación de la postura china, qué está pasando en China, cómo lo viven, ¿no? También ha estado bastante ausente las Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues hay en estos momentos unos enfoques muy determinados en muchos lugares. Yo escribí hace poco, bueno, pues varios artículos, uno de ellos lo titulaba Jalear la guerra y otro Ridiculizar la paz, ¿no? Y decía que bueno, que en el futuro yo creo que nos gustaría decir que nunca quisimos ridiculizar las posibilidades de un acuerdo de negociación, ¿no? Para intentar evitar males mayores. Se está ridiculizando, sabemos que son muy difíciles y que en estos momentos, lo ha explicado muy bien Rafael, ¿no? Pero significa eso, que no podamos decir lo que se ha sostenido aquí, que hay que intentarlo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, esas llamadas o esos calificativos de ingenuidad, estigmatizando a quienes muestran preocupación por esta escalada belicista, ¿no? Bueno, pues esa especie de hooliganismo que descalifica a todos aquellos que buscan y rompen una lanza en contra de ese belicismo y de esa posibilidad de escalada. Bueno, de la misma manera se podría llamar ingenuos a todos aquellos que creen que se puede resolver todo en el campo de batalla. Biden esta tarde
ha pedido 33.000 millones para Ucrania, de los cuales 22.000 sería directamente para ayuda militar. De verdad, es terrible mostrar preocupación en público por esto y desde el ejercicio del periodismo, bueno, pues hablar de estos datos e intentar analizarlos. Bien, yo creo que no, efectivamente, claro que no. Es lo que nos toca como sociedad del siglo XXI, civilizada y capaz de creer que siempre se pueden encontrar otras salidas. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Ha sido largo y cumplido el acto. Estamos felices. El maestro Pop va a firmar ejemplares, así que podéis comprar el libro si no lo habéis comprado todavía. Y muchas gracias, Pablo, Olga y Rafael. Ha sido un acto estupendo. Muy gracias.